Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice, la casa de Diego se encuentra a 1.5 kilómetros al este y 2 kilómetros al sur de la casa de Silvia. Cierta tarde deciden ir juntos al cine, cuya función comienza a las 19:30 y que está ubicada a 3 kilómetros al este y 4 kilómetros al norte de la casa de Diego. Diego pasa a buscar a Silvia, para eso toma un colectivo que lo traslada desde su casa hasta la de ella con un vector de velocidad media menos 6i más 8j kilómetros por hora. Debe esperar 10 minutos hasta que Silvia termine de maquillarse, y luego toman un taxi que los lleva al cine en 15 minutos. A. Elegir un sistema de referencia y determinar el vector posición de ambas casas y del cine. B. Hallar los vectores de desplazamiento y velocidad media del taxi. C. Sabiendo que llegaron al cine 5 minutos después de comenzada la función, calcular a qué hora salió Diego de su casa. D. Determinar el vector velocidad media de Diego y su módulo en el viaje desde su casa hasta el cine. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. En la pregunta A nos piden que ubiquemos en una referencia las tres posiciones, la casa de Diego, la casa de Silvia y la ubicación del cine. Entonces, empecemos haciendo un gráfico. Vamos a ver. Veamos. Voy a colocar que esta es la parte A y vamos a hacer un dibujo. Veamos. Aquí yo coloco el plano cartesiano y de lo que yo leo en el texto, a mí me conviene ubicar a la casa de Diego en el origen de coordenadas. Si es que yo ubico a la casa de Diego en el origen de coordenadas, yo ya puedo ubicar la casa de Silvia y el cine. Entonces, de lo que nos dice el texto, la casa de Silvia se ubicaría más o menos por esta parte. Porque dice que si es que yo estoy en la casa de Silvia, para llegar a la casa de Diego, yo tengo que caminar 1.5 kilómetros al este y luego tengo que caminar 2 kilómetros al sur. Entonces, si es que yo me ubico en esta parte, observen que se cumple la condición del texto. Si estamos de acuerdo. Entonces, si es que yo ya tengo ubicada la casa de Silvia, yo ya puedo colocar el vector posición de la casa de Silvia. Ahora, una vez que yo ya he colocado convenientemente la casa de Silvia, yo ya guiándome por el dibujo puedo ubicar la posición de Silvia. En este caso sería menos 1.5i más 2j kilómetros. Bueno, la ubicación de la casa de Diego no tiene problema. La ubicación de la casa de Diego pues es 0, es el origen. Y ahora ubiquemos la posición del cine. La posición del cine no tiene problema. Dice que se encuentra a 3 kilómetros al este y a 4 kilómetros al norte desde la casa de Diego. Entonces, haciendo cuenta que no tenemos una escala precisa, yo puedo ubicar al cine en esta parte. Y noten que se cumple lo que dice el texto. De aquí para acá pues tengo los 3 kilómetros y tengo que subir o irme al norte 4 kilómetros. Entonces, el vector posición del cine sería 3i y más 4j kilómetros. Y ahí tenemos contestada la primera pregunta. Están ubicados las tres posiciones con un sistema de referencia. Ahora, vamos a la pregunta B. La pregunta B dice lo siguiente, dice hallar los vectores desplazamiento y velocidad media del taxi. Bueno, si es que nosotros leemos la parte pertinente al taxi, nosotros nos damos cuenta de que el taxi empieza su recorrido en la casa de Silvia, ¿sí? Ahí toman el taxi y la idea es llegar al cine. ¿Sí? Y todo esto ocurre en 15 minutos. Entonces, nosotros sabemos que el desplazamiento delta R es igual a una posición final menos una posición inicial. En nuestro caso en concreto, el taxi va a ir desde la casa de Silvia hasta el cine. O sea, en otras palabras, la posición final sería el cine y la posición inicial sería la casa de Silvia. Ahora, hagamos los cálculos. La posición del cine
pues es 3i más 4j. Y la posición de la casa de Silvia, ojo que está precedido con signo menos, a mí me obliga a cambiar de signo al vector posición de Silvia, que en este caso sería 1.5i, ¿cierto? Menos 2j. Ahora sí, ejecuto la operación y me queda RC menos RS, y aquí me quedaría 4.5i más 2j. Y este sería el desplazamiento del taxi. 4.5i más 2j kilómetros. Ahora, debo calcular la velocidad media del taxi. Igual la velocidad media, fórmula, la velocidad media es igual a la variación de la posición o desplazamiento dividido por la variación del tiempo. Para nuestro problema, pues la variación de la posición es desde la casa de Silvia hasta el cine sobre la variación del tiempo. El desplazamiento, la variación de la posición del taxi, pues ya la calculamos, 4.5i más 2j. Y todo esto sucede en 15 minutos. Aquí hay que tener un pequeño reparo. Como vamos a calcular las longitudes en kilómetros y los datos que estaban en el problema daban un dato de velocidad de kilómetros por hora, entonces creo que nos conviene más a los 15 minutos de expresarles como horas. Entonces, para hacerlo, a los 15 minutos tengo que dividir para 60. Al hacer el cálculo, me queda 0.25 horas. Ese sería el dato de los 15 minutos. Entonces, regresando a la fórmula, la variación del tiempo sería 0.25 horas. En otras palabras, la velocidad media del taxi, haciendo los cálculos, sería pues 18i, dividiendo 4.5 para 0.25i, y sería en J8. Sería 2 dividido para 0.25. ¿No es cierto? Entonces sería 8j. ¿Qué unidades? La longitud estaba en kilómetros y el tiempo estaba pues en horas. Y aquí tenemos la velocidad media del taxi y el desplazamiento del taxi. Vamos a la pregunta C. La pregunta C dice lo siguiente. Dice, sabiendo que llegaron al cine 5 minutos después de comenzada la función, calcular a qué hora salió Diego de su casa. Bueno, para esto yo necesito ir viendo cuál fue el desplazamiento de Diego o cómo fue que Diego llegó desde su casa hasta el cine e ir calculando el tiempo que se demoró en cada parte o en cada tramo. Entonces, para esto tenemos lo siguiente. Si es que yo leo el texto, veo lo siguiente. En primera instancia, obviamente sale desde su casa Diego, o sea, desde D y hasta la casa de Silvia, ¿no es cierto? Este recorrido lo hace en colectivo, como dice el texto, y nos da un dato de que la velocidad media del colectivo pues era de menos 6i más 8j kilómetros por hora. Entonces, yo sé que la posición de la casa de Diego es 0 y sé que la posición de la casa de Silvia es menos 1.5i más 2j kilómetros. Con estos datos yo debería ser capaz de calcular el tiempo que se demora en ir desde la casa de Diego hasta la casa de Silvia en el colectivo. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad media es igual a la variación de la posición sobre la variación del tiempo. Ahora, yo tengo como dato la velocidad media, en este caso sería menos 6i más 8j. Y la variación de la posición sería desde la casa de Diego hasta la casa de Silvia sobre la variación del tiempo. Ahora, la variación de la posición sería igual a la posición final, que sería la casa de Silvia, menos la posición inicial, que sería la casa de Diego. Ahora, si nosotros vemos los datos, observamos que la posición de la casa de Silvia es menos 1.5i más 2j, menos la posición de la casa de Diego, pues es 0, así que ahí no tenemos que hacer mayor cálculo, y tenemos sobre la variación del tiempo. Ahora aquí empleando un poquito de álgebra, nos damos cuenta que la variación del tiempo
va a ser igual a menos 1.5i más 2j dividido para menos 6i más 8j. Ahora, para poder calcular el tiempo, yo no puedo dividir los vectores. Entonces, lo que yo necesito es calcular las magnitudes de cada uno de estos vectores. En este caso me toca calcular la magnitud menos 1.5i más 2j y la magnitud menos 6i más 8j para poder encontrar el tiempo. Entonces aquí me toca hacer teorema de Pitágoras y en el numerador y también en el denominador. Entonces aquí realizando los cálculos, resulta que en este tramo la variación del tiempo o lo que se demoró ha sido igual a 2.5 dividido para 10, que sería 0.25 y las unidades horas. Entonces, en este primer tramo, cuando toma el colectivo, Diego pues se ha demorado 0.25 horas. Ahora, vamos al siguiente tramo. Si nosotros seguimos leyendo el texto, vemos que cuando llega a la casa de Silvia, ¿sí? Cuando llega a la casa de Silvia, él tiene que esperar 10 minutos hasta que termine de maquillarse. Espera 10 minutos. Aquí nos conviene pasar los minutos a horas, o sea, en otras palabras, los 10 minutos tengo que dividir para 60, y aquí tendría pues, sería 0.167 horas. ¿Sí? Luego, ¿qué más hace? Una vez que ya esperan los 10 minutos, pues desde la casa de Silvia, desde S, ¿sí? Van al cine, o sea, hasta C, y esto lo hacen en 15 minutos. Hacen ese trayecto en taxi, ¿no? Muy bien, entonces, en esta parte yo tengo que pasar los 15 minutos a igual a horas, que sería los 15 dividido para 60, y aquí haciendo el cálculo, pues sale 0.25 horas. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Llegan al cine, pero lo hacen 5 minutos tarde. Entonces, escribamos, llegan 5 minutos tarde. Y como la función empezaba a las 19 horas 30, pues a la final terminan llegando a las 19:35 horas. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, para yo poder realizar aquí el cálculo a estas 19:35 horas, yo tengo que transformarle a horas. Y pues esto es igual a las 19 horas más la parte de los minutos dividido para 60. Entonces en este caso sería 35 dividido para 60 y sería 19 horas con 583. Y aquí tengo transformado completamente a horas. Entonces, para poder determinar cuánto se demora, o desde qué hora salió Diego, yo tendría que empezar desde el final. O sea, llegan al final al cine a las 19:583. Y tengo que ir restando lo que se fueron demorando en cada trayecto. Tengo un trayecto de 0,25, otro de 0,167 y otro de 0,25 horas. Entonces, realizo el cálculo, 18,916 horas. Para que se vea bien, transformemos a horas y minutos. Entonces sería este 18 más 0,916. Entonces a este 0,916 yo tengo que ahora multiplicarle por 60. Entonces al hacer eso, aquí me queda aproximadamente 18 horas con 55 minutos. Este más o menos sale 55 minutos. ¿Sí está? Y con esto queda contestada la pregunta C. Esta es la hora aproximada a la que Diego sale de su casa. Es la hora a la que Diego sale de su casa. Sale de casa. Muy bien. Vamos ahora a la pregunta D. La pregunta D dice lo siguiente. Me voy a escribir aquí D.
Y la pregunta D dice, determinar el vector velocidad media de Diego y su módulo en el viaje desde su casa hasta el cine. Bueno, entonces aquí está muy fácil. Diego pues sale de su casa, sale de D y llega al cine. Entonces, yo lo que tengo que hacer es pues aplicar la fórmula. En este caso la velocidad media es igual a la variación de la posición sobre la variación del tiempo. En este caso, la velocidad media de Diego en todo el trayecto sería la variación de la posición desde la casa de Diego hasta el cine y dividido para la variación del tiempo. Ahora, yo tengo que calcular el desplazamiento que tuvo Diego desde su casa hasta el cine. Bueno, pues en este caso está muy fácil. La posición del cine está en 3i más 4j y la posición de la casa de Diego pues es 0. Entonces a la final R del cine menos R de Diego sobre la variación del tiempo pues va a ser 3i más 4j menos la posición de Diego pues que es 0. Pues esto no tiene problema. O sea, aquí es 3i más 4j. O sea, no tiene problema. Esto de aquí, más bien cambiémosle así para que se vea mejor. Sobre la variación del tiempo. Ahora, ¿cuál es la variación del tiempo? Ahora, la variación del tiempo va a ser igual a la suma de los tiempos que se demoró en cada trayecto. Entonces, recordemos en el acápite anterior que cuando tomaba colectivo, pues se demoró 0.25 horas. Luego en la espera se demoró 0.167 horas. Y luego terminó yendo en taxi y se demoró 0.25 horas. Entonces, en este caso, pues la variación del tiempo sería 0.67 horas aproximadamente. Entonces tenemos 3i más 4j sobre 0.667. Entonces la velocidad media de Diego, tenemos que hacer la operación, sería 3 dividido, más o menos nos queda 4.5i y en j sería 0.25, sería 4 dividido para la variación del tiempo, aproximadamente 6j en kilómetros por hora. Ahora, en la pregunta también nos pide el módulo o la rapidez sería. Aquí en este caso pues hacemos rapidito. Componente y al cuadrado más componente j al cuadrado y la raíz. Y tenemos que sería 4.5 al cuadrado, 6 al cuadrado y la raíz 7.5 kilómetros por hora. Y con esto terminamos el ejercicio.